En varias ocasiones he escuchado decir tanto a gente cercana de mí como en publicaciones en internet donde gente piensa que todos somos hijos de Dios, y la realidad es que no todos somos hijos de Dios, y creo que esto es algo muy importante de hablar, algo muy importante de entender, de explicarlo con bases bíblicas, porque al final de cuentas tú y yo no estamos creando qué seguimos y qué no, pero Dios ya ha establecido algo. Por eso tenemos la Biblia, que es su palabra, la que nos dirige hacia el que creemos y por qué creemos, y respalda nuestras creencias. El momento que tú y yo decimos, es que yo pienso, ya estamos ahí mal, porque nunca se trata de lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, pero qué es lo que dice la palabra de Dios. Hay diferentes denominaciones dentro de, le llamaré cristianismo, todos aquellos que creemos en Dios, que enseñan cosas que están fuera de lo que dice la Biblia. Y a veces le damos más autoridad a ciertas personas por tener ese peso espiritual, o voy a decir un ejemplo como el Papa, por ejemplo, que en la Iglesia Católica se le ve como esta persona, pero esto no viene en la Biblia. A veces lo que enseñan no viene en la Biblia. La manera en la que se mueven demasiadas denominaciones, iglesias, no vienen con bases bíblicas, y todo siempre lo tenemos que llevar a la Biblia, que nuevamente es la palabra de Dios. Hay una gran diferencia entre ser una creación de Dios y entre ser un hijo de Dios. A lo que me refiero es, por ejemplo, en Génesis 1:1, como empieza la Biblia tal cual, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios creó absolutamente todo lo que tú y yo conocemos el día de hoy. En Génesis nos enseña más bien, o nos habla sobre la creación, sobre los peces, sobre los animales, sobre las flores, sobre el ser humano. Todo fue creado por Dios, por ende es creación de Dios absolutamente todo lo que está fuera de él. Apocalipsis 4:11 dice: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, Él es la cabeza detrás de todo, Él es el creador de absolutamente todas las cosas, y por eso les digo, todos somos creación de Dios. Pero que seamos creación de Dios no significa que somos hijos de Dios, tal cual como muchas personas piensan que, porque creo en Dios, ya yo también soy un hijo de Dios, o porque Dios es amor, todos somos sus hijos, entonces Dios quiere lo mejor para nosotros y Dios nos ama, y todas estas promesas son para todos nosotros porque somos sus hijos. Pero la Biblia no dice esto. Juan 1 del 12 al 13 dice: pero a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Aquí está diciendo que nos dio el derecho. Dios otorga, más bien Jesús otorga el derecho de poder ser llamados hijos de Dios, no porque nosotros no lo merecemos, no porque simplemente somos creación de Dios. Está diciendo a los que creen en su nombre, y no está diciendo que nacieron ni de la voluntad humana, sino de la voluntad de Dios. Nos está hablando aquí de la salvación. En el momento que tú y yo creemos en Jesús, que creemos en su sacrificio, que creemos que tú y yo merecíamos la ira de Dios, que entendemos que tú y yo somos unos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios, pero que Él en su bondad, en su soberanía, en su amor, en su gracia, en su misericordia, envió a Jesús para tomar tu lugar y mi lugar, y creemos en ese sacrificio, y hay una transformación en nuestras vidas debido a ese sacrificio. Entonces se nos ha otorgado el derecho a ser hijos de Dios a través del sacrificio de Jesús. Esa es la única manera. Entonces tenemos que ser personas salvas para poder ser llamados hijos, y por ahí tengo varios videos donde hablo respecto a lo que es el evangelio, a lo que es la salvación, para poder profundizar un poquito más con respecto a esto. Pero básicamente, y hay un versículo en la Biblia que dice que aún los demonios creen en Dios y tiemblan. Los demonios no son hijos de Dios, pero creen en Dios, creen en su poder. En varias ocasiones en la Biblia vemos que cuando Jesús se acercaba a un endemoniado decía: ¡Hey, Jesús, hijo de Dios, aléjate de mí! Ellos sabían y entendían que había un poder sobre de ellos. Dios es mucho más poderoso que los demonios y que el enemigo. Dios es Dios todopoderoso. Entonces no es suficiente con decir: yo creo que existe un Dios.
Chévere, los demonios creen que existe un Dios. La diferencia es si crees en Jesús como tu Señor y como tu Salvador, si comprendes su sacrificio en la cruz, que si ahora vives para Él por entender ese sacrificio, comprender que tú y yo no somos buenos, comprender que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para ser salvos, y entonces nos convertimos en hijos de Dios. Otro pasaje que podemos leer se encuentra en Romanos 8 del 12 al 14 que dice: así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la carne, porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte a las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Aquí te estoy leyendo dos pasajes de muchos que vienen en la Biblia hablando de quiénes son los hijos de Dios y cómo se les identifica y cuáles son sus frutos, y por decirlo así, lo digo entre comillas, las condiciones de los hijos de Dios, porque está diciendo los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, porque como lo he mencionado, no es de que todas las personas por ser seres humanos automáticamente somos hijos de Dios, y esto es algo tan crucial a entender, porque creo que por eso hay tanta confusión en el mundo donde decimos, ay, es que Dios es amor, Dios ama a todos, entonces puedo hacer todo lo que yo quiera. Pero específicamente, si ponemos atención a lo que este pasaje nos está diciendo, nos está diciendo prácticamente que vivir conforme a la carne, que somos pecadores, que nos lleva a la muerte, pero que si nosotros morimos a las obras de la carne, que Jesús nos dice una y otra vez que muramos a nosotros mismos, que nos neguemos a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestra naturaleza, dice que entonces vivirán. Y dice, porque aquellos, ¿y a qué se está refiriendo? ¿Por qué hace esta referencia al por qué? Cuando tú y yo creemos en el sacrificio de Jesús, genuinamente, cuando hay una convicción en nosotros de nuestra situación, de nuestra condición humana pecaminosa, no dices, ay, qué chévere, quiero seguir pecando, sino que dices, Dios, perdóname, quiero honrarte a ti, quiero vivir para ti, entiendo que diste tu vida, que tomaste mi lugar por mi pecado y quiero vivir en santidad porque así tú me lo pides. ¿Significa que dejamos de pecar? Tristemente no. Continuamos luchando en este caminar día a día por no quedarnos atorados en nuestro pecado. Eso es los frutos de nuestra salvación. Por eso aquí te está diciendo que los hijos de Dios son todos aquellos guiados por el Espíritu. ¿A qué? A vivir en santidad, a vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a la carne, porque la naturaleza humana, nuestro pecado nos lleva ¿a qué? A la muerte, nos lleva a estar destituidos de la gloria de Dios, nos lleva a estar alejados de Dios. Pero a través de Jesucristo obtenemos esta salvación, obtenemos este camino para ahora poder vivir en comunidad con Dios, no solamente ahorita, pero por la eternidad. Realmente creía necesario hablar con respecto a este tema, porque sí siento que nos hemos alejado mucho de lo que realmente dice la palabra de Dios por miedo a ofender, por miedo a que gente no se sienta rechazada, pero tener ese miedo y no hablar las cosas tal y como son, honestamente simplemente lastima más a otras personas. Si hay una persona que está perdida, que no ha sido salva, que no conoce el Evangelio, que no conoce el sacrificio de Jesús, y tú le dices, eres un hijo de Dios y Dios te ama, esa persona no está siendo confrontada y no está siendo llevada a los pies de Cristo, no está siendo salva y por ende puede vivir toda su vida pensando, yo soy un hijo de Dios y Dios me ama y todo me va a salir bien, y terminar en el infierno a causa de no querer hacerlo sentir mal o que no se sienta rechazado. Pero pienso, y más bien lo dice en la palabra de Dios, Él nos confronta en nuestro pecado. La verdad que siempre, y lo dice Él una y otra vez en el Antiguo Testamento, que nos humillemos, que lleguemos a este punto de reconocer nuestra maldad, reconocer su santidad, que nos podamos arrepentir, cambiar la manera en la que vivimos y buscar glorificarlo a Él. Eso se habla en la Biblia una y otra vez. Si tú conoces otro pasaje en la Biblia que hable con respecto al ser hijos de Dios, por favor déjalo en los comentarios, que yo sé que hay más, pero por tiempo no los mencioné todos, pero así nos va a ayudar a que no hablemos solamente el yo pienso, el yo creo, pero es que alguien más dijo, pero realmente que nos lleve a leer la palabra de Dios, que nos lleve a leer lo que Dios ya ha establecido y vivir conforme a su verdad y su voluntad.